Correcto. Entonces, mi estimado Leonardo. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro velo de Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa El Sector Estratégico Sostenible y Sustentable. Estamos justamente aquí para tratar con ustedes un tema súper importante que es el sector agrícola y para eso estamos con un gran compañero, colega y amigo, gran ingeniero, un eminente de aquí del Ecuador en términos agrícolas, el ingeniero Leonardo Escobar, quien fue también exministro de Agricultura. ¿Cómo estamos, estimado Leonardo? Muy buenas noches. Bueno, ingeniero Javier Puente, preciado Javier, a Radio Evolución y a todas las cadenas veo que me enviaste desde Europa, Asia, Ecuador, Norteamérica. Un saludo cordial a todos, los que nos escuchan ahora y los que nos escuchan más tarde. Y sí, te agradezco mucho la invitación y me ratifico después de haber visto el debate ayer, domingo, de los 16 candidatos a presidente. La poca importancia que le dan a la creación de empleo inmediato a través de la agricultura, la ganadería, el turismo. Por algo nos llaman el país de los cuatro mundos. Entonces, las estadísticas son frías y hay que reconocerlas. La mayor fuente de empleo en el Ecuador es la agricultura, 2.800.000 personas. Pongamos un ejemplo nomás, el cacao. El cacao son 629.000 hectáreas repartidas entre 195.000 productores. Si tú los 195.000 productores lo pones por 4 personas en familia o por 5 o haces una media matemática de 4.5, estamos hablando 1.000.000 de personas directamente con el cacao. Y datos del día hoy de Diario Expreso, que si tú lo ves claramente. Resulta que el mes de septiembre, octubre y noviembre se ha exportado en valor monetario más en cacao que banano. Y no es que me alegre, me da pena, porque el banano de 1948, en que Galo Plaza Lazo y su ministro, don Clemente Yerovi, que más tarde llegó a ser presidente, le dieron importancia a que el banano sea el primer producto agropecuario, no del Ecuador, del mundo en calidad y cantidad. Así es. Y en este caso, mi estimado Leonardo, justamente estamos en este programa para analizar cuál es y cuál va a ser la importancia en términos de la sostenibilidad para el país entero, el tema agropecuario. Pero hay un tema muy importante que creo que debemos topar y que muchas veces no se lo topa, que es justamente ya estamos con las regulaciones de la TAM que están por venir de la Unión Europea y demás para ciertos productos y tal vez muchos de los compañeros pequeños e incluso medianos agricultores todavía no tienen conocimiento de este tema de elevar los estándares ambientales que pues en cierto punto es bueno desde el punto de vista ambiental, pero sí puede ser un riesgo, digámoslo así, para que nos sigan cogiendo los productos, digámoslo así, en la Unión Europea y en otros lugares donde también se van a elevar los estándares y que creo que debemos de estar preparados para este tema. Javier, no he tocado no el dedo en la llaga, sino que he puesto los puntos sobre la I. Pongamos en clara la situación de la agricultura del Ecuador, de ese Ecuador profundo, de ese Ecuador tan nuestro que nos sentimos orgullosos, que
Solo hablemos de los 45 años de la democracia. El 10 de agosto de 1979, en que el presidente Rodós asume el cargo de elegido por el pueblo ecuatoriano, y que en una de sus declaraciones con relación a la agricultura, él dijo que el Ecuador debiera ser el granero de América y del mundo. Y en otro tema, cuando él se refería al tema de CDG y al trasvase a la península, él recalcaba que la península solo nos había dejado con el encuentro del petróleo en el cantón Ancón, donde nació nuestra gloria Alberto Spencer, nos había dejado nada más que una refinería en La Libertad. Refinería que fue inconclusa, que tiene más de 100 años. Y luego con el general Rodríguez Lara, yo soy un amante de la democracia, pero hay que reconocer lo que pasó en la historia. Él dijo, vamos a sembrar el petróleo. No lo sembraron. Pero debo reconocer que el general Rodríguez Lara, quien está vivo y tiene 101 años, con quien tuve la gentileza de conversar personalmente con él en Pujilí, le pregunté sobre la situación, era yo ministro en funciones, le pregunté sobre la situación de sembrar el petróleo y hablamos diálogo con cordialidad. Yo creo que del 10 de agosto de 1979 hubieron unos programas extraordinarios, el programa del arroz, el programa del banano, varios programas que se dedicaban a incentivar a la innovación, a que empujara INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en la búsqueda de semillas. Luego, después de eso, nos saltamos y nos vamos perdiendo el control de la agricultura. Es verdad, así es. que países agrícolas y la ruralidad enormemente busca desarrollarse y está demostrado en Latinoamérica que la mujer ecuatoriana es la primera microempresaria de América y es la que empuja al campesino a que tenga su propia finca familiar, que es cacao, banano, plátano, ciclo corto, maíz, mucho de arroz, etc. Pero a esto, en el año 2000, debo reconocer que hubo un ministro Gallardo, que creó dos herramientas prácticas, el censo agropecuario y los consejos consultivos. Pero hay una equivocación. El consejo consultivo no es para fijar un precio mínimo y que haya un enfrentamiento entre la industria y la agricultura. Hay que recoger las palabras de un ingeniero agrónomo denominado Pepe, José Mojica. Él dijo que se necesitan las dos partes, a los industriales y a los agricultores. No tenemos un censo agropecuario. La última agenda de Estado agropecuaria la presentó el ingeniero Ricardo Estrada, presidente del Corpey, ya fallecido Ricardo, el 2004. Han pasado del censo 25 años, han pasado de la agenda 21 años. Y me permitió sugerir con el ingeniero Mauro Erazo, Brenda Mendoza, con Gonzalo Gómez, Raúl Andrade, con varios, Álvaro Garzón, varios miembros del foro, un consejo científico agropecuario. ¿Qué es un consejo científico agropecuario? Nosotros tenemos talento mundial en banano, entre otros, el PhD doctor Víctor Hugo Quinín, el doctor PhD Ángel Llerena, candidato a premio Nobel, el doctor David Robles en arroz en Macará. En Macará es poca cantidad, pero se da el mejor arroz de calidad en el mundo. Tenemos maestros de la talla de Fernando Caicedo en Agricultura 4.0, de Walter Reyes, PhD, director del CINARA, el Centro de Investigaciones Nacionales de Arroz en San Borondón. Si un día vienes por Guayaquil, vale la pena que lo visites y me encantaría. Es una institución privada, pero que tiene un desarrollo y un empuje tremendo para la variedad de arroz. A mí me gusta hablar con cifras. Ecuador en el año 2004 llegó a 420.000 hectáreas de arroz y así lo calificó la revista de ciclo corto sacada por el señor Javier López y que es de la Corporación Arrocera del Ecuador. Hoy en día, a duras penas llegaremos a 270.000 hectáreas de arroz. Tengamos en cuenta que Uruguay, país tan pequeño, el ingeniero agrónomo, presidente de la República, Pepe Mujica, logró
que Uruguay hoy día llega a exportar 500 millones de dólares en arroz al año. Y Ecuador, Claro, es. con la cuenca baja del Daule, Ecuador con Manabí, Ecuador con la provincia de Los Ríos, tuvimos el año antepasado que importar 15.000 toneladas de arroz. Entonces, no hay que hablar solamente de entregar kit, no hay que solamente de lamentarse. Hay que buscar soluciones con políticas públicas agropecuarias, entendimiento entre la empresa privada y los productores. Así es. Y justamente acabo de topar un tema supremamente álgido que es el tema de cuando nosotros empezamos, digámoslo así, a perder, digámoslo así, la rienda del mando en términos agropecuarios hace algunos años. En el tema petrolero, cuando se deja, digámoslo así, de mirar de voltear la vista directamente a la agricultura, al campo, y se ve estas aristas de una monetización rápida. Cuando estos recursos petroleros deberían ser utilizados, digámoslo así, en una gran medida en industrializar el agro, porque lamentablemente son recursos no renovables que van a tener un límite de extracción y pues la Pachamama, la madre tierra, pues nosotros vivimos ahí, tenemos que cuidarla y además tenemos que hacerla producir eficientemente y cada vez con estándares más altos de calidad para ya, digámoslo así, mejorar nuestra producción y empezar a generar muchos más productos de valor agregado, tal vez productos enzimáticos y otras circunstancias que son súper beneficiosos, incluso como suplementos alimenticios desde la parte tanto agrícola como la parte, digamos, ganadera del Ecuador, donde aquí, por ejemplo, producimos únicamente a veces leche, se entrega la leche, pero, por ejemplo, no nos vamos al punto de los diversificados de suplementación alimenticia para la parte humana, como son los sueros, que son ampliamente utilizados en otros países, la caseína, la cisteína, que un kilogramo bien procesado puede valer 12, 15 dólares y un kilogramo de queso cuesta $1.50 al productor, ¿no? Entonces, Sí, creo que ese tipo de diversificación es la que tenemos que dar el paso. Además de que tenemos 11 millones de hectáreas productivas y hoy por hoy pues estamos en cierta circunstancia medio tambaleando ahí, porque ahorita tenemos 2.5 billones de dólares que están pendiendo de un hilo hasta el 2030 si no cumplimos las iniciativas y las regulaciones ambientales de la TAM. Hay que tomar en cuenta que ahorita estamos nosotros, por ejemplo, en términos de la fertilización, utilizamos menos del 2% en orgánico y el 98% es importado de todo lado. Producimos menos del 2%, y en este caso el 98% de todos los fertilizantes que utilizamos como país es importado, bien sea orgánico o de origen inorgánico químico. Entonces, ¿qué podemos hacer, estimado Leonardo, colegas? ¿Qué podemos realizar para ir cambiando, digámoslo así, esa matriz productiva de la parte agrícola y poder cumplir, número uno, estos estándares que se nos vienen ya encima? Tenemos 3 años, ¿sí? Y además de eso, ¿cómo podemos hacer para seguir cumpliendo y que nos sigan recibiendo nuestros productos en el exterior, que estamos realmente hoy por hoy todavía en pañales en términos de cumplir esos estándares? Javier, un día asistí a un congreso internacional en la Universidad de la UES de San Borondón y Ya, intervenía quien fuera decano de la Facultad de Economía y quien también fuera ministro de Finanzas, en paz descanse, el economista Francisco Suez. En su intervención, y te voy a enviar el video porque lo tengo guardado, en su intervención decía, Ecuador lo que más sabe hacer es agricultura. Por ende, debemos imponernos con políticas públicas agropecuarias. Habemos con cifras, Javier, tú bien lo dices, la Comunidad Europea, Estados Unidos, la TAN, nos piden con derecho a unas exigencias fuertes, no enormes, fuertes y necesarias por la inocuidad, por la salud, por los virus que se presentan en el mundo. Perfecto. Pero mira, solo un ejemplo, con Anecafé, que tiene 41 años, Asociación Nacional de Caficultores de Ecuador, con nombres y apellidos, su gerente general, el ingeniero Pablo Pinargote, su presidente, Joseph Mazú, y debo agradecer a 2 directores,
Humberto Heredia, que es la tercera generación de cafetaleros manavitas, y Jorge Delgado, tercera generación, hijo de un gran ingeniero, Ale Delgado. Vendimos, hicimos la taza dorada en Estados Unidos sin ningún costo para ningún ministerio del país ni para Necafé. Con la colonia de migrantes ecuatorianos hicimos en Brooklyn, en Manhattan y en New Jersey la segunda taza dorada. Conclusiones. Participaron 32 cafetaleros, el mayor con 5 hectáreas, 6 cafetaleros de Payatanga, 6 de Loja, de la provincia, 1 de la provincia de Pichincha, 1 de la provincia de Piura, fueron los 14 clasificados. El que menos vendió en $3,000 el quintal de café, $3,000. O sea, Ecuador ya no podrá tener las 556,000 hectáreas que tuvimos en 1980, pero podemos tener café de especialidad, donde que tenemos los campesinos que saben cultivar. Y cuando hablamos de industrializar, lo que tú me decías, no tengamos vergüenza de ser portadores de productos primarios. Yo estudié en la Universidad de Babahoyo 2 años, pasé a Palmira, Colombia, y de ahí pasé a Europa, a la Politécnica Valencia, España, y a Mannheim, Alemania, y a Bolonia. Yo soy un hombre grato a mi profesión, a mis catedráticos, por supuesto a mis padres, abuelos, pero a mis catedráticos, mis decanos, y le tengo gratitud. Y los últimos años de mi vida quiero dedicar a transmitir lo que he ido aprendiendo en el camino y lo que me toca aprender a una juventud que se quiere alejar de la parte rural. Entonces, Holanda tiene 45,000 kilómetros cuadrados, la quinta parte del Ecuador, exporta 106,000 millones de dólares al año en productos primarios. Australia, Nueva Zelanda, exportan en productos primarios, no industrializados, primarios, más de 100,000 millones de dólares al año. No, Chile, Perú, con la política de un ingeniero agrónomo de Fujimori, Perú está hoy día en los 28,000 millones de dólares. Ecuador está en los 17,500 millones de dólares. Y el balance el 31 de diciembre hará que suba seguramente a 20,000 millones por el brócoli, por la madera fina, por la balsa y especialmente el precio del cacao. El precio del cacao costó $100 en enero del año pasado y este año cerró hasta 450, 500 dólares el quintal. Si tú me dices y analizamos, un barril de petróleo vale $70, un quintal de cacao vale $500, 5 veces más. Si nosotros cogemos una onza de oro Troy, vale $2,750. Un quintal de café de especialidad vale $3,000. O sea, que no reneguemos ni el petróleo ni la minería. Pero si la FIA en Manta hace 20 y pico de años cerró su fábrica, y nada menos que la Chevrolet, la actual fábrica General Motor, cerró a los 60 años de abrir en el Ecuador, es porque quiere decir en que Colombia también. Colombia, algo sabemos hacer nosotros: agricultura, ganadería, pesca, turismo. Entonces, no se trata de copiar o ser réplica. Cualquier copia, cualquier réplica es mala, pero tenemos, porque somos un cinturón del Ecuador, y en el cinturón que hay, se llama la línea ecuatorial, el país privilegiado es Ecuador. Si tú coges Ecuador, tienes parte de la línea ecuatorial algo de Colombia y Brasil, pero no tiene desarrollado porque es una selva tremenda. Te cruzas el Atlántico y llegas a África. Coste, Marfil y Guinea, que están un poco abajo y tienen el cacao, y son el 60% de la producción de cacao en el mundo, no tienen el cacao de la calidad que tiene Ecuador. O sea, mira, y tú llegas donde en Yemen y el otro país, Etiopía, donde nace el café, no tienen ese café de especialidad que tiene el Ecuador. Entonces, no, y te hablo de eso. Este año, estoy feliz porque este año Cañara, Machurrut, no recuerdo la cooperativa, realizan el Congreso Mundial de la Quinoa en el mes de junio. El Ministerio de Turismo, el Ministerio de Agricultura
el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores debieran promocionar el Congreso Laquino. En Así es. Chole van a hacer el Congreso Mundial del Ganado Cebú. Entonces, Ecuador debiera especializarse en realizar congresos mundiales de productos como las flores, como el brócoli, como el cacao, como la quinoa y muchos otros productos que somos primeros en el mundo, no solamente en la cantidad, en la calidad. El desarrollo del plátano, que el cantón El Carmen tenía 70.000 hectáreas, hoy dicen que, hablé con el presidente de los plataneros de Manta, del Carmen, me dice que tienen 45.000. Otras cifras que busco yo a través de investigación, llegamos a 40.000 hectáreas, hemos perdido 25.000. Sigue siendo la capital mundial del plátano, que llaman en el exterior el plátano macho, que se vende cada uno mínimo en 70 centavos de dólar. Entonces, todos estos datos son para que lo manejen los candidatos presidenciales, para que lo manejen los asesores, para que los asambleístas encuentren un camino de hacer leyes reales en beneficio del sector agropecuario rural. La juventud abandona el campo, la juventud abandona el Ecuador. Eso no es lo que queremos nosotros. El Ecuador fue generoso con mi generación, fue muy generoso, Javier. Nos dieron mucha oportunidad. Y mi estimado Leonardo, justamente identifiquemos, porque es muy importante, digámoslo así, partir desde un diagnóstico para pasar justamente a medidas mitigatorias, incluso correctivas. Entonces, ¿cuál sería tu diagnóstico del por qué tal vez los jóvenes están migrando, digámoslo así, y están abandonando las actividades del campo, que realmente es donde deberíamos nosotros ir tomando mucho más énfasis para garantizar, en este caso, una mejor economía, una mejor sostenibilidad para el país entero en términos de mediano y largo plazo? Mira, dice los refranes, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero si tú te diriges al Eclesiastés, ves que hay tiempo para todo, tiempo para amar, tiempo para vivir, tiempo para odiar, incluso dice que hay, cuando uno ya pasa ciertas décadas, solo tiene tiempo para amar. Yo creo que esa es la ventaja cuando el pelo se te vuelve blanco, que lo que queda del tiempo es para amar, para servir, para devolver lo que recibiste. Entonces, después de que vemos esta cifra y vemos que Ecuador es agropecuario, Ecuador debe inmediatamente tener el censo, tener la agenda agropecuaria, tener el Consejo Científico Agropecuario y con ellos, el presidente en funciones, con una asamblea, estamos hablando a tiempo del 9 de febrero en adelante, de que se consolide una mayoría del quien gane democráticamente, porque este programa no es político, no vamos a hablar de candidatos, sino que de que gane, consolide, se hagan leyes y que se consiga crédito internacional, porque no se le puede mentir al pueblo que se va a hacer una ley que se entregue dinero al 7%. No, tiene que regular las tasas bancarias y la administración del dinero, del dólar, no es por decreto, es por la economía de un país. Y si nosotros estamos endeudados y tenemos unos egresos tan enormes e ingresos pocos, siempre vamos a estar en déficit. Tal es el déficit que la deuda externa nuestro suma 70.000 millones de dólares y nuestro PIB es 100.000 millones de dólares. Pero si tú analizas cuánto da la agricultura, déjame que en 2 minutos te lo diga. Nosotros exportamos entre banano, 5.000 millones, camarones 8.000, flores 1.000, cacao vamos a llegar a 3.000. Ponte que lleguemos a 18.000 millones, 20.000 millones como se especula con la subida del cacao. Para comer los 3 golpes que se dicen, desayuno, almuerzo y cena, a $1 cada uno, son $3 diarios. Por 17 millones de ecuatorianos, que dice el censo, somos 18. 17 por 3, 51 millones de dólares diarios que no está en el bolsillo, no está en el pecho de la casera que se lo acostumbra a poner en el mercado quienes vamos al mercado, no está en una libreta de ahorro. Por 30 días que tiene el mes, 1.530 millones de dólares para los 3 comidas. Por 12 meses que tiene el año, estamos hablando de 18.500 millones de dólares, más 20.000 de exportación,
38.500 millones. Es el 38% del PIB. Entonces, esto te indica que hay forma de solucionar. ¿Cuál es forma de solucionar? A mí me gusta leerlo al ingeniero Freddy Amores, tal vez el científico más grande en cacao que tenga el Ecuador con respecto a muchos otros. Si nosotros tenemos 195.000 hectáreas y solamente el gobierno, las cámaras, los centros agrícolas, los alcaldes, los prefectos ayudan a hacer una poda, ganamos el 50% de productividad. Al ganar el 50% de productividad, le ingresamos al Ecuador 1.500 millones de dólares más. Le ingresamos dinero directo al campesino, porque el 75% está en agricultores de menos de 7 hectáreas. Estas Claro, así cifras es. son sacadas del Banco Central, del MAC, del INEC, de Anecacao. O sea, hay que dar referencia de dónde uno consigue la cifra. Entonces, hay maneras de cómo mejorar la productividad, bajar los costos de producción. Los prefectos, y yo felicito a la prefectura del Guayas, que haya escuchado el foro agropecuario y se haga el censo agropecuario. Felicito al prefecto de la provincia de Bolívar, que también ya se pronuncia y va a hacer el censo en la provincia de Bolívar, gracias a un gran ingeniero mayor que yo, un talento del Ecuador, el ingeniero Jaime Flores. Luego tenemos que el alcalde de Piñas, la alcaldesa de Piñas, acaba de hacer el censo cafetalero y está brindando 150.000 plantas de café, dársela a los caficultores. Esto es hacer obra. Si tú analizas solo Guayaquil, que termina en Puente Lucía, al límite donde empieza el Cantón Nobol, ahí hay cantidad de fincas cacoteras que yo he ido a asesorar con el ingeniero agrónomo Melquiades Mejía y con un gran trabajador de injertos, apellido Contreras. O sea, Ecuador es agropecuario. ¿Cuáles son sus 5 ciudades grandes? Quito. En Quito queda la mejor finca cafetalera del mundo, clasificada por la ICO. Tenemos el mejor cacao del mundo clasificada por la ICO. La una es con C y la otra con doble C. La una es la International Cocoa Corporation con sede, creo que ahora está en Abiyán, en Costa de Marfil. Antes estaba en Londres. Y la ICO, que es de International Coffee Organization, que queda en Londres, nos declara que tenemos la mejor hacienda cafetalera. Tú has escuchado hablar del café de toda la provincia de Loja. Entonces, así es. Así es. ¿por qué no insistir, persistir y jamás desistir de hacer agricultura? Como decía Francisco Suez, si es lo que más y mejor hacemos los ecuatorianos. Así es, justamente creo que es hora de que, independientemente de los partidos políticos y demás que están justamente optando por ver si es que pueden dirigir el país, es hora de que vayan dando la vuelta y la mirada al campo que realmente ha sido olvidado. Hemos tenido muchos temas en cuanto a la agricultura. Sabemos que atravesamos, por ejemplo, lo que fue una niña muy fuerte que trajo sequías arduas y muy probablemente, si no es de este año o años o el año venidero, podamos tener un niño según los datos reflejados en precipitaciones y lo que refleja también las predicciones en fenómenos meteorológicos con recurrencia de 25 años incluso podrían estar reflejando ciertas circunstancias en cuanto al nivel de precipitación que podamos tener y es también hora de tomar acción, digámoslo así, incentivando y apoyando al sector agrícola para que en estas épocas, digámoslo así, tengamos el cómo poder, digámoslo así, frenar en cierta medida las inclemencias que no dependen del agricultor, sino que ya van a ser inminentes del tema climático. ¿Qué es lo que respecta? ¿Qué opinión es la que tienes tú respecto a estos temas de aquí? ¿Cuáles podrían ser tal vez ciertas iniciativas que se pueda tener con una posible crecida en cuanto al fenómeno del niño en los próximos años que se está estipulando después de una niña tan fuerte en cuanto a sequía? Todos recordamos los destrozos que hizo
el Niño en el año 82 en el gobierno del presidente Hurtado. Todos los puentes se vinieron abajo y muchas carreteras quedaron destrozadas. Luego tuvimos otro Niño mucho más adelante, pero el Niño fuerte fue el del 82. Hemos tenido terremotos, aparte de lo de Manta, Esmeralda, Pedernales, hemos tenido terremotos de que sufrió el oleoducto de petróleo en el gobierno del presidente Febres Cordero. Hemos tenido algunas catástrofes, pero si la mente es tan buena que te hace recordar que el ecuatoriano es capaz de superar las catástrofes, como la mayoría de los países del mundo. Así es. Pero Pero en este caso, mi estimado Leonardito, disculpa que te interrumpa. O sea, creo yo que sería muy importante no tener una política, digámoslo así, mitigante o una política, digamos, reparadora, sino más bien contigo, justamente tener una política preventiva, de previsión. Exacto. Preventiva. Así es. Por eso mismo, digo, después de que se traslada todo lo SDG, después del gran proyecto del Bulu y el control de aguas del Bulu, ha desaparecido un poco la atención del manejo de aguas. Dos cosas que son importantes y que lo dijo Israel cuando las Naciones Unidas, ya por 1947, le dio la independencia. ¿Qué es lo que dijo Israel? Vamos a sembrar agua. Ellos no tenían el problema de inundaciones, tenían el problema más grave, no tenían agua. No tenían agua. Ellos sembraron agua, se convirtieron en los primeros expertos en invención en sistemas de riego por goteo y otras variedades de riego. Yo estudiaba en el Levante Español. El Levante Español era el primer productor en cítricos de diversidad de naranja, de variedades de limón. E Israel le quitó ese puesto en pocos años, en 6 años de desarrollo. Acá en el Ecuador nos sobra agua. Lo que pasa es que el agua nuestra, por la Amazonía, se va al Amazonas y al Atlántico. Y por nuestra costa del Pacífico, baja y se van al Pacífico. No se hace reservorio. Cuando yo estudiaba en España, había un dictador que le decían, se llamaba Francisco Franco. Le decían Paquito el Rana. ¿Por qué? Porque salto de agua que había, río que había, lo trataba de hacer reservas, saltos de agua, reservorios, presas, albarradas. Manabí es la única provincia del Ecuador fuera de la región insular que no tiene agua propia porque no limita con la cordillera de los Andes. Al no limitar con la cordillera de los Andes, tiene que Manabí coger agua en reservorios, en presas. No lo han hecho. No lo han hecho sus prefectos, no lo ha hecho el Estado. Pero no nos lamentemos. Empecemos lo que tocas decir que eres joven. Empecemos haciéndolo ahora, preventivamente. Y empecemos por poco. Para llegar a esta edad hubo que pasar muchas décadas, muchas inquietudes, muchos sueños con ilusiones, con fantasías y con aciertos y desaciertos convertidos en realidades. Entonces, te demuestra la vida que sí puedes cristalizar sueños. Y Ecuador en agricultura y ganadería lo puede hacer, como en turismo, pero me concreto a mi rama, que es agropecuaria. Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar mejores semillas. ¿Por qué? Porque en caso del arroz, se usa la semilla certificada, solo se usa casi el 15%. No hay semilla certificada. En las variedades genéticas, el INIA, que tenía un presupuesto muy bueno, el presupuesto del INIA ahora es cerca de 16 millones de dólares. ¿Cómo puede hacer investigación si con ese presupuesto se le va en personal? El presupuesto del Ministerio de Agricultura el año pasado fue 74 millones. Este año se lo han subido a 84 millones. Pero claro, les toca hacer ver de que la agricultura tiene mucho más de lo que le dicen en el PIB. Entonces, ¿qué es lo que nos dan a nosotros? El 0.5, el 0.7% del PIB. Con eso no se puede desarrollar un ministro de Agricultura. No se trata de que se critique al ministro de turno. Es el ministerio que no tiene fondos para crear. Y segundo, tiene que buscarse fondos que sí lo hay para el Ecuador, fondos no retornables, que te le da la Comunidad Europea. Antes te ayudaba la USAID de Estados Unidos, pero hoy la Comunidad Europea, si tú retrocedemos al anterior, si te comprometes a la trazabilidad, al cambio climático,
a la no deforestación, consigue fondos. Mira que le dieron al prefecto de Loja, le dieron a la prefectura para la provincia de Loja un premio mundial de $350,000 por el café que tiene y por la no deforestación. O sea, enseñemos al mundo lo que tenemos y consigamos dinero al exterior para lo que tú indicas, para hacer prevención en cuanto a un potencial niño que tiene que darse, porque cíclicamente se dan. Se va a dar, así es, se va a En dar. todas partes del mundo se dan. Mira los incendios de California. Lo hemos visto claramente. Que es cada cierto tiempo California, y yo visito bastante California, y estuve en California, en Los Ángeles, Sacramento, en Sonoma, en el mes de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú ves que los incendios se dan por la sequía. California es un estado que como república sería el 7º en la economía del mundo y le falta agua, hay escasez de agua. En ciertas ciudades de California hay racionamiento de agua cada cierto tiempo. Por lo tanto, no reneguemos a nuestro Ecuador querido. Este Ecuador es tan rico, pero no sé qué nos pasa y tenemos culpa los mayores de que no se administró bien, pero se puede reparar. Y gracias, Javier Puente, que me invitas a conversar, porque este tema es apasionante, el sector agropecuario. Así es, ¿no? En este caso, muchísimas gracias a ti, estimado Leonardo. Queremos un pequeño apéndice a lo que es el programa para agradecerles a todos ustedes que nos miran fielmente en su programa El Sector Estratégico Sostenible y Sustentable. Invitarles a que le den like, a que compartan, a que comenten, porque ustedes saben que su comentario y lo que ustedes están pensando en casa desde el sector agrícola, desde la ciudad mismo, es muy importante para nosotros justamente seguir debatiendo y seguir generando estos espacios donde podamos dar información importante a la comunidad. También queremos agradecer a todas las radios aliadas que nos retransmiten, como es Voces Milano en Italia, Radio Hong Kong, Radio Cataluña, a lo que es la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, que está rompiendo cercos, a la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, a Master Proyectos Ecológica, a lo que es, en este caso, el Pacto Global de Naciones Unidas, al que amablemente también y con mucho orgullo represento, a nuestra querida radio Evolución Comunitaria RFG, pues en este caso, agradecerles a ustedes que están tras pantallas, no se olviden de dar like, compartir, y por favor también, en las varias iniciativas que vamos a seguir sacando dentro de la radio para que puedan apoyar a la radio, tal vez no solamente con su like, sino con alguna donación y demás, que es muy importante para poder seguir con estos programas comunitarios que en este caso hacen mucho bien al país. Estimado Leonardo, en este caso quisiéramos nosotros saber cuál es el lineamiento a mediano y largo plazo que deberíamos tener y cuál es ese punto al cual estamos apuntando como sector agrícola para tal vez incluso proponerlo a las autoridades que vengan en el próximo mandato. Bueno, lo tenemos que repetir porque hay que insistir y persistir. El Censo Agropecuario, Agenda de Estado Agropecuaria, Consejo Científico Agropecuario y por ende, ¿por qué no declararlo el Ecuador la capital de los congresos mundiales agrícolas? El Congreso Mundial de la Quinoa se va a hacer. Van a venir cerca de 700 personas. ¿Por qué no empatar con la colonia de migrantes de 3 estados, especialmente de Estados Unidos? Connecticut, Nueva York y New Jersey, el triestatal que llaman, donde existen cerca de 4 millones de ecuatorianos, 3 millones de ecuatorianos. Mira que la Taza Dorada es un concurso nacional que lo hacen de café y que con los emigrantes ecuatorianos, con el señor Víctor Nivelo, presidente de United Project Global, hicimos la primera Taza Dorada hace 2 años y el año pasado hicimos la segunda Taza Dorada. Se ha logrado vender el café a $3,000 el quintal. Esto, convertirlo al Ecuador en Congreso Mundial de Flores, Congreso Mundial del Banano, Congreso Mundial de la Balsa, de madera fina, Congreso Mundial del Brócoli. Ya me han conversado personas allegadas al sembrado de brócoli y con Víctor Nivelo que se plantean un Congreso Mundial de Brócoli. A Tony Zambrano, presidente Corpogan de Manabí, Corporación de Ganaderos de Manabí, van a hacer el Congreso Mundial del Ganado Cebú. O sea,
mira de que somos capaces de hacerlo silenciosamente. Pues no. Yo recuerdo que cuando estudié en Valencia, en España, en la Politécnica, había un sitio que se llamaba Sueca, sigue existiendo, un centro de investigación del arroz. Ellos hacían un Congreso Mundial del Arroz, de variedades de paella, que es la especialidad de ellos. Ellos hacían congresos mundiales de las flores, porque tienen flores exquisitas. Hacían congresos mundiales de cítrico, porque son y siguen siendo los primeros exportadores de cítrico en Europa. Entonces, si Ecuador lo conviertes en eso, no solamente que lo vendes agrícolamente, sino que lo vendes turísticamente. Estás Así es. empatando ahí los 4 mundos que dice que es Ecuador. Así es. Algo que creo que es muy importante es también hacer un cambio desde la educación para el empoderamiento del ecuatoriano, porque si bien es cierto, somos muy ricos como país y demás, lamentablemente sí existe dentro del Ecuador una falta de empoderamiento de lo nuestro. Y eso no solamente en el sector agrícola, sino en muchos temas como el artístico, en muchos temas como, digámoslo así, en la parte de deporte y muchas otras circunstancias que está haciendo falta esa educación y esa muestra, digamos, al joven ecuatoriano que realmente se empodere de este país tan hermoso que tenemos. ¿Me explico? Creo que sería muy importante volver a ciertas materias que eran muy importantes, como era la realidad nacional, que ya nos está dando en muchos espacios. También el tema de ética, el tema de lo que es la moral dentro del estudio, que justamente va a arraigar este tipo de temas que son supremamente importantes. Por ejemplo, Japón, mi estimado Leonardo, es una eminencia, digámoslo así, a nivel de todo el mundo en el empoderamiento de sus productos. Hablamos que, por ejemplo, producen las reses del tipo Kobe, de lo que sería la parte de los Wagyu, ¿no? Producidos en la región específica de Kobe, donde se generan las reses de mayor valor en todo el mundo, ¿sí? Lo mismo podríamos realizar nosotros con denominaciones de origen supremamente fuertes que le den a nuestros productos un valor agregado muchísimo mayor. Tenemos, como decías tú, estimado Leonardo, el potencial de poder producir todo el año realmente. Y tenemos calidad de exportación y calidad justamente de galardón a nivel mundial en muchos productos. Entonces, yo creo que sería importante justamente ese nivel de empoderamiento al ecuatoriano para que nuestras raíces sean realmente acogidas por nosotros mismos, porque si nosotros, como decimos, si nosotros no nos encargamos de amar lo nuestro, cómo brindamos al exterior esa parte, creo que es muy importante esa parte en la educación. ¿Tú qué piensas, estimado Leonardo? Concuerdo contigo, conversaba con Mauro Erazo y con otras personas. El Ecuador, la academia, las universidades le deben mucho. Hablo en las facultades agropecuarias, economía agropecuaria, veterinaria, zootecnia, todo lo que ampara el sector agropecuario. Debiera las universidades, tanto privadas como estatales, debieran hacer un congreso nacional de agricultura y ganadería para estudiar la situación agropecuaria del país, buscando los mejores docentes que lo tienen, PhD, buscando exministros que de talla nacional y de talla internacional, o los científicos, como te he nombrado, el doctor Quimí, el ingeniero Freddy Amores, el doctor Walter Reyes, etcétera, Llerena, donde ese, lo que tú acabas de decir, eso va a levantar el ánimo de los estudiantes. Hoy en día Así es. me conversaba doy nombre, me gusta dar nombre, el economista Alex Ibarra, profesor de una universidad. Me decía que a veces le da pena que ya hay 15 alumnos en la Facultad de Agronomía un curso. No quieren estudiar agronomía, no quieren ir al campo. Entonces, ¿cómo puedes querer llamar y demostrar lo tuyo si no das esto desde la academia interna? Y tenemos que retomar algo. Los colegios agropecuarios que han desaparecido. Solamente el Colegio Así es. Agropecuario Galo Plaza Lazo, que queda en Daule, frente a la UNA, a la Unidad Nacional de Almacenamiento, ese colegio era un colegio ejemplar. Ese colegio llegó a tener hasta 1.400 alumnos, tenía el 50% de alumnos internos, tenía más de 1.300 hectáreas. Hoy a duras penas le quedan 200 hectáreas. Eso tenía que haber sido un zamorano a como es la universidad en Centroamérica.
Entonces, tienes tú toda la razón. Hacer un consejo, un Congreso Nacional Agropecuario por una de las universidades tan importantes. Por eso considero que lo que tú planteas es de extrema importancia. Mira en el deporte, me ha apasionado toda la vida. Me retiré del deporte en el año 2007, cuando fuimos vicecampeones junto con Mark Quintana, Enrique Esposeluque. Me retiré, pero sigo el deporte. Mira, el deporte olímpico en París el año pasado. El Ecuador sacó 5 medallas de oro. Yo fui secretario del Comité Olímpico, por eso lo sigo bastante y porque amo el deporte. El deporte te enseña a ser leal, consecuente, disciplinado. Si hemos llegado a obtener 5 millones de oro en una sola Olimpiada, y como dijo el capitán Jorge Delgado Panchana, a las próximas Olimpiadas iremos por lo menos por 6 o 7, aumentar 1 o 2. Ecuador puede aumentar tremendamente su calidad, porque la inocuidad, lo que tú dices, denominación de origen, lo que tú dices, compromiso mundial con la trazabilidad y con las exigencias que la Comunidad Europea implanta, con las certificaciones internacionales, Ecuador puede producir todo lo que el mundo quiera. Y en el mundo hay plata. Hay barras de chocolate ecuatoriana que se acaba de vender en Pekín en cerca de $700. Te voy a enviar, porque me gusta cumplir lo que digo, una barra de chocolate donde don Vitaliano Sarabia, agricultor de milagro, debe tener 82 años, gracias a Dios vive y con buena salud, salió en la portada de una de las revistas de Navidad de Nueva York de Alto Gourmet, donde sale la barra de chocolate de él, que cuesta $300. Entonces, mira tú cómo Ecuador tiene y no se conoce. Pacari, Así hay es. un chocolate Lua, que es de Chole, premiado en Londres y en muchos sitios. O sea, al valor agregado que tú indicas. Pero no reneguemos de nuestra profesión. Tienes razón, la academia debe hacer un Congreso Nacional Agropecuario. Y algo supremamente importante para ir terminando, mi estimado Leonardo, creo que algo que debemos nosotros conjugar es justamente la divulgación interna, porque en muchos lugares del mundo incluso se muestra, digamos, los premios que ha sacado y demás, pero a nivel nacional no vemos en las cadenas, digámoslo así, estos logros de los agricultores, estos logros incluso del deporte un poco, pero por ejemplo, no hemos visto en una cadena, por ejemplo, el cacao más premiado en el mundo, el chocolate más premiado en el mundo, como es Pacari. Es el más premiado en el mundo, ¿sí? Y aún así, por ejemplo, no tenemos una cadena que haya difundido los premios y demás que se está ganando, no solamente por esta marca, sino por muchas más, en cuanto a café, a cacao y demás, que tenemos productos, como mencionamos, de muchísima calidad. Estimado Leonardo, quisiéramos que nos ayudes con un último mensaje a la comunidad, sin antes también nuevamente agradecerte por compartir con toda nuestra comunidad y por darle siempre información de mucha calidad a ellos. Muchísimas gracias y pues darnos tu último mensaje para la comunidad. Todas las cadenas en medios y redes virtuales. Hoy en día gozamos de esto. Cuando yo era estudiante en España, me llamaban 2 veces al año por teléfono. El día de mi cumpleaños, el día de Navidad. Hoy en día nos vemos virtualmente en el momento que tú quieras y parece que estuviéramos más directo que estar presente. Así es. Sigo insistiendo. Censo agropecuario, agenda agropecuaria, consejo científico agropecuario. Agreguemos lo que tú acabas de llamar los estudiantes, los jóvenes. Los jóvenes es la mayoría de la patria del Ecuador. Por eso los candidatos hoy en día se exige que sean jóvenes. No es que se relega al hombre mayor, no. Se va con los tiempos. Los tiempos son moda. La moda son jóvenes aquí. En Estados Unidos hemos visto que los candidatos eran mayores, pero se respeta lo que vives. Entonces, exigir a las academias a través de reclamos respetuosos que se haga un Congreso Nacional para saber la situación agropecuaria de las facultades del país, invitando a los colegios agropecuarios, que son la base fundamental de lo que le entregan. Aparte de lo que tú has dicho, ya no se estudia cívica, lógica y ética, que era tan primordial para los principios. Entonces, no cualquier tiempo pasado fue mejor. Todos tienen su presente y ese presente queda en pasado al instante que pasa el tiempo.
Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer buena agricultura, buscando soluciones, encontrando, ahí vienen los detalles ya técnicos, buen riego, buena semilla, buen crédito, buena atención, volviendo tal vez a tener los programas directos, programa del cacao, programa del arroz, programa del banano. No es que te llenes de burocracia, es que tienes que compaginar con las alcaldías. Las alcaldías son 221 cantones en la patria, son 24 prefectos. Tienes que combinar con ellos, no hay que dejarle solamente al papá Estado o al ministro responsable. Hay que compaginar con todos e involucrar obligadamente a que la academia brinde con sus estudiantes por lo menos pasantías de fin de semana. Yo estoy seguro que viernes, sábado y domingo un estudiante de agronomía o veterinaria o economía agropecuaria lo reciben en el campo y le dan hospedaje y alimentación. El chico transmite sus conocimientos recién juveniles, pero con ciencia, y recibe la experiencia al campo. Lo que acabas de plantear es interesantísimo. Lo voy a conversar con mis compañeros del Foro Agropecuario. Así, muchísimas gracias, estimado Leonardo. Un saludo también a Ángel Tienco, a Mauro Erazo, muy amigos nuestros también, que siempre estamos compartiendo. Y pues en este caso, gracias a todos ustedes que nos miran fielmente en su programa El Sector Estratégico Sostenible y Sustentable. Con nosotros será hasta la próxima ocasión, el día lunes. Recuerden que venimos de este año recargados y con nuevo horario, el día lunes a las 21 horas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical.